no preocuparse siempre, I5 empiezo, pero no les quiero decir que I5 empiezo para que no se malacostumbren y empecemos siempre I10. Pasa que los maté a preguntas a los profes de la práctica. Muy bien hecho. Muy bien hecho, sí. No tengan ninguna piedad. Es como cuando tenés el amigo que siempre llega tarde, que no le querés decir que llega más tarde a propósito. Aprovecho el silencio a ver si alguien tuvo el mismo problema alguna vez de no poder conectar su computadora a Zoom por un problema de firewall o algo así. Nadie, ¿no? No. ¿Y cómo lo resolviste, Andrés? Andrea. Perdón, Andrea. No hay problema. Reseteé la máquina. Desconecté, es más, desconecté hasta el router y reseteé todo el equipo. Y bueno, y ahí después entró. Pero en el medio, o sea, mientras intentaba y me rechazaba, me salió un mensaje que el Microsoft Defender me estaba bloqueando una parte del programa Zoom. Y antes de que desapareciera ese mensaje, tuve tiempo de decir que lo habilite siempre, porque estaba la opción de habilitar siempre y le di Enter a eso, y después se me colgó la máquina, y bueno, ahí reseteé todo, pero ya después cuando volvió a entrar, ya pude conectarme. Pero era el Microsoft Defender, ese. Gracias, sos una genia, gracias. De nada. Muy bien. ¿Empezamos? Arranquemos. Arrancamos. Vamos. Muy bien. Buen día, buen mediodía más bien. Clase número 3 de Análisis 2, Matemática 3, Análisis Matemático 2. De vuelta, les repito, ahí está mi correo electrónico, jrossi de MUAR. Lo pueden usar en cualquier momento para contactar conmigo. Como verán, cambiamos de fondo y lo que pasa es que estoy en el escritorio en lugar de estar en la mesa común, en la mesa del living donde trabajaba siempre. Ahora estoy en el escritorio. Muy bien, entonces lo que tengo que hacer primero es el trabajo. Y quiero contarles un poquito de qué es el trabajo. Bueno, ¿qué es el trabajo de una fuerza que actúa sobre un movimiento a lo largo de una trayectoria? Entonces, ¿qué es lo que uno está pensando? Lo que uno está pensando es que tiene un campo de fuerzas, eso es un campo vectorial en R3. Para cada punto de R3 tengo un vector en R3 que apunta para algún lado y tiene una cierta magnitud. Y esa es la fuerza en el punto
que sea. Si es la de la gravedad, siempre apunta para abajo y siempre es la misma. Si es otra fuerza, si es la fuerza que atrae un planeta o lo que sea, apunta hacia el planeta y es radial, de la fuerza de gravedad, o puede ser cualquier otra fuerza que ustedes quieran. Muy bien, si uno tiene un sigma de t y está pensando que sigma de t es la trayectoria que sigue el móvil o la partícula o la mosca o el barquito, porque a mí me gusta pensar en un barquito que va de Buenos Aires a Montevideo, por ejemplo, navegando por el Río de la Plata, felices. Entonces, la pregunta que uno se hace es ¿cuál es el trabajo que ejerce la fuerza F, que hace la fuerza F a través de la trayectoria o sobre la trayectoria dada por sigma de t, sobre la curva, si quieren, parametrizada por sigma de t? De vuelta, sigma de t estamos pensando que es la posición de la partícula en el instante t, y en el caso de que esta partícula se mueva solo en dirección recta, o sea, si voy desde abajo de la pantalla hacia arriba de la pantalla por una recta, y la fuerza es constante, siempre la misma, y tiene el mismo sentido del recorrido de la partícula, eso quiere decir la F evaluada en cualquier punto de la forma sigma de t es un vector tangente a la curva y tiene la misma dirección que sigma prima de t, eso es, si la curva recorre de abajo para arriba de la pantalla, la fuerza es constante y siempre apunta de abajo para arriba de la pantalla. Entonces el trabajo total es la magnitud de la fuerza, está dado por la magnitud de la fuerza, la norma de F, por la distancia recorrida, por la distancia en línea recta que recorrió. Y en cambio, y eso, lo que uno está pensando en esto es que la fuerza ayuda al movimiento, va en el sentido en que me estoy moviendo. Si la fuerza apunta para arriba, me estoy moviendo para arriba, en el sentido en que me estoy moviendo, la fuerza va para ese sentido. Si al revés, la fuerza actúa en sentido contrario, o sea, si uno tiene que la F grande en cada punto sigma de t es opuesto a sigma prima, y también constante, entonces el trabajo será menos la magnitud de la fuerza, el trabajo es negativo ahora, menos la magnitud de la fuerza por la distancia recorrida por la partícula. Dos cosas, dos comentarios o cosas generales. Cuando uno tiene una parametrización regular, supongamos por ahora, por un instante que sigma es una parametrización regular, y tiene sigma prima distinto de 0 en todo punto, es una cosa C1 inyectiva y con sigma prima distinto de 0 en todo punto. Si sigma prima es distinto de 0, la recta tangente a la curva en el punto sigma de t tiene como dirección sigma prima. Y recuerden que la recta tangente se escribía como todos los múltiplos de sigma prima más sigma de t. Entonces, si tengo una recta en R3 o en Rn, tengo dos direcciones posibles, una la dirección de sigma prima y la otra la dirección de menos sigma prima. Y entonces lo que estamos pensando en esta primera transparencia es que la fuerza siempre es constante, es siempre la misma y es siempre paralela al movimiento. El movimiento es una recta, la fuerza es constante y es o bien en la dirección de sigma prima, y en ese caso pongo la norma de F por la distancia recorrida, o es en la opuesta, porque solo hay dos direcciones posibles, y entonces le pongo un menos y digo que es menos la magnitud de la fuerza por la distancia recorrida. Muy bien, ¿qué pasa ahora si la fuerza sigue siendo constante? La curva sigue siendo una recta, pero la fuerza no necesariamente actúa en la misma dirección en la cual me estoy moviendo. Me sigo moviendo de abajo para arriba, pero sin embargo la fuerza no es de abajo para arriba, sino que es oblicua. Es esto. En el dibujito nos estamos moviendo por la recta, esa es la curva, y la fuerza actúa de abajo para arriba. Entonces, esta fuerza, que es constante en todo punto de R3, tengo el mismo vector, tengo la misma F de X y Z dado por los mismos tres números.
f de x y z en este caso es 0,01, apunta para arriba. Muy bien, esta fuerza, digo, la podemos descomponer como suma de dos. Una es la parte tangencial a la curva, a la recta que describe la curva, y la otra es la parte perpendicular. Eso quiere decir, este vector que observo vertical, lo descomponemos como una suma de dos, la parte perpendicular a mi movimiento y la parte que es tangente a mi movimiento. La parte que es tangente a mi movimiento está ahí escrita y es un vector más pequeñito, más cortito, cortín. No tiene por qué ser más corto o más largo, eso depende de cómo están orientadas o cómo están puestas la curva y el vector que me da la fuerza. Muy bien, ¿cómo se obtiene la parte tangente? La parte tangente se obtiene agarrando la fuerza, haciendo producto con el vector unitario tangente a la curva y multiplicando por el tangente, por el vector unitario tangente a la curva. Y la parte perpendicular es lo que sobra, es justamente el campo F menos su parte tangente. Muy bien, si uno tiene esta configuración, esta forma, o sea, sigo moviéndome en rectilíneo, de abajo para arriba, pero ahora la fuerza no actúa más solo en la dirección del movimiento, sino que actúa torcido. Actúa, por ejemplo, a 45 grados. Disculpe, profe. ¿Sí? Por ahí medio boba la pregunta, pero no entendí bien cómo calculó el vector de la fuerza tangente. Sí, lo que yo digo es, tenés la fuerza, que es un vector en todos los puntos igual en R3, este de acá. Quiero calcular la proyección de este vector sobre esta recta. ¿Qué hago? Agarro un vector unitario, este tau es un vector unitario de tamaño 1, de norma 1, en la dirección de la curva, en la dirección de la recta, en este caso de abajo para arriba, Multiplico, hago el producto interno entre dos vectores, entre un ABC por un alfa, beta, gamma, es A por alfa más B por beta más C por gamma, o sea, se multiplican las coordenadas correspondientes y se suman, ese es el producto interno común entre dos vectores. Entonces, vuelvo, hago el campo F, tengo campo de fuerzas F, multiplico por el vector tangente unitario a la recta, y a eso lo pongo, eso es un número, este producto interno me da un número, 32, y este lo multiplico por el vector tangente. Y esa es la parte, ese es este vectorcito pequeño, que es el vector, que es la proyección de la fuerza sobre la curva, sobre lo que estoy recorriendo, sobre la C que estoy recorriendo. En esta transparencia estoy suponiendo que la curva C es una recta, que no va a ser así en general, ¿no? Porque el vuelo de la mosca hacía bzzz, y para ir de Buenos Aires a Mar del Plata con el barquito seguramente no vas en línea recta, sino que vas haciendo un recorrido. Las corrientes del Río de la Plata serán distintas, porque mi motor, porque me gusta ir más por un lado que por el otro, por lo que sea, porque lo que decide el navegante en el momento que decide. No tiene por qué ser recta, pero si fuera recta, si fuera una recta, pero ahora tuviéramos una fuerza que no apunta en la misma dirección que la recta, yo digo que lo que nos interesa del trabajo, lo que nos va a interesar es solo la parte tangencial al movimiento, porque la parte perpendicular al movimiento no ayuda ni entorpece lo que yo hago, no juega ni a favor ni en contra. No hace trabajo a lo largo de mi trayectoria, porque simplemente me estoy moviendo de arriba para abajo, y si tengo una fuerza que es perpendicular, digamos que en este caso es horizontal a la pantalla, bueno, ni me afecta, ni me hace subir, ni me hace bajar, ni me ayuda a mi movimiento, ni me entorpece en mi movimiento, ni juega a favor, ni juega en contra. La parte de la fuerza que juega a favor o en contra de mi movimiento es precisamente la parte tangencial. Y la parte tangencial de vuelta se obtiene como la fuerza multiplicada por el vector tangente unitario al recorrido, a C, y eso por tau, porque quiero un vector en esa dirección. Y lo que sobra, que es la fuerza menos la parte tangencial, es justamente la parte perpendicular. Muy bien.
Entonces, en este caso, si la fuerza fuera constante y la curva describe una recta, está incluida dentro de un segmento en R3, el trabajo total es la componente tangencial de la fuerza, que es la fuerza por el vector tangente unitario al movimiento, que es una recta, por la longitud de la curva. Y de vuelta, lo que actúa perpendicularmente, la parte de la fuerza que actúa perpendicular a mi movimiento, tiene trabajo nulo o no ejerce trabajo. ¿Está bien? En realidad el no ejerce trabajo nulo es redundante. Podríamos poner ejerce trabajo nulo o no ejerce trabajo. ¿Bien? Ahí tenemos ya primera falla en las transparencias. Muy bien. ¿Qué pasa ahora si uno toma una curva? O sea, si realmente, en lugar de irme de Buenos Aires a Mar del Plata o de Buenos Aires a Colonia, porque estoy con el Río de la Plata, de Buenos Aires a Colonia en línea recta, como antes, que tenía una línea recta y calculaba la proyección de la fuerza sobre la dirección en la cual estaba recorriendo, ahora lo hago en curva y digo, agarro la curva que tengo. Para cada instante de t, sigma de t me dice la posición del barquito en el Río de la Plata. En tiempo t igual a 0 estoy en Buenos Aires, en tiempo t igual a 1 estoy por acá, en tiempo t igual a 2 llegué acá, en tiempo t igual a 3, pongamos en 3 horas, llegué a Montevideo. ¿Bien? Y no tengo idea de cuál es la distancia de Buenos Aires a Montevideo, ni cómo funciona ir en barquito a Montevideo, salvo por buquebús. Muy bien, entonces lo que uno dice que pasa es que análogamente al caso anterior, a este, lo que nos interesa para calcular el trabajo de la fuerza a lo largo de nuestro recorrido, a lo largo de nuestra curva, es cuál es la proyección de la fuerza sobre la dirección que tiene la curva en ese punto. La fuerza todavía la estamos suponiendo constante, después va a haber que hacer algo más para que no sea constante. Entonces, ahora supongámonos que no es constante la fuerza y que la curva tampoco es recta. O sea que lo que uno tiene es el caso de que una curva, que es esta de acá, dada por una parametrización regular, y una fuerza F que en todos los puntos va cambiando, cambia de dirección y magnitud, pero que cambia de manera continua. Voy a suponer que la fuerza es continua. Entonces, uno dice, bueno, si la fuerza es continua y la curva tiene una parametrización regular, es una curva suave, entonces, en un pequeño intervalo, si la longitud del camino recorrido es pequeño, puedo suponer que la fuerza es prácticamente constante, porque la fuerza cambia poco si los puntos están cerca, y además puedo pensar que el vector tangente a la curva, que se calcula como sigma prima dividido la norma de sigma prima en ese t estrella, en algún t estrella de ese pequeño pedacito, es también prácticamente constante. Recuerden que lo quería unitario, entonces por eso divido por la norma de sigma prima. Tenemos sigma prima de t estrella dividido por la norma de sigma prima, me da un vector que es tangente a la curva, es el vector dirección de la recta tangente, y además tiene tamaño unitario, tamaño 1 porque dividí por la norma. Uno puede decir, bueno, pero ¿por qué puedo dividir por la norma? Puedo dividir por la norma tranquilamente porque supusimos que esta curva es una curva suave y que esta sigma es una parametrización regular. Entonces tengo sigma prima distinto de 0 en todo punto, puedo dividir en todos los puntos. Y tau, que es sigma prima dividido por la norma de sigma prima en el tau estrella, en el t estrella, es una función continua, es un vector, pero depende continuamente del t, depende continuamente del t estrella, así que en un intervalo de tiempo pequeño, en un pedacito de curva de longitud pequeña, en un pedacito pequeño de curva, puedo suponer que es prácticamente constante. Entonces, la proyección de la fuerza en el sentido de mi recorrido es prácticamente siempre este producto interno. Este producto interno es el producto interno de la fuerza por el tangente unitario en ese punto, y eso es prácticamente constante, o sea, cuando cambia el punto
Si el punto cambia poquito, si me recorro un pedacito pequeño de la curva, este producto interno cambia poco si uno asume que el campo F es continuo y asume que la curva tiene una parametrización regular, de manera tal de que como S1 sigma prima sea continuo y pueda dividir por los palitos tranquilamente porque es distinto de cero. Muy bien. Si estamos en este caso, en este contexto de una fuerza continua y una parametrización regular de la curva, uno agarra la curva, la divide en pedacitos pequeños, de la longitud total de la curva dividido por n, muchos pedacitos, n es igual a 1000 pedacitos de curva, y lo que hace es decir, bueno, el trabajo total va a ser parecido a sumar el trabajo en cada uno de estos. En cada uno de estos, la fuerza, producto por el vector que me da la dirección del movimiento en que me estoy moviendo, es prácticamente constante, y después multiplico por la longitud del pedacito de curva y sumo todos los pedacitos. Y eso me da algo que tiene que ser parecido, por eso está la viborita y no el igual, al trabajo total que hace la fuerza a lo largo de mi recorrido. Ahora, esta suma de producto de fuerza por vector tangente unitario por el pedacito de longitud, es una suma que tiende, o es una de las sumas parciales que corresponden a la integral a lo largo de la curva de esta función escalar. Esta función, la f por tau, vector unitario tangente a la curva y que apunta en la dirección de mi movimiento, esta cosa es ahora un vector, un escalar, una función como era la densidad antes, como eran las pelotitas del Pac-Man en la clase anterior. Esta función, f, producto interno con tau, es una función definida sobre la curva, es continua, porque la f supusimos que era una función continua, la tau es sigma prima dividido por la norma de sigma prima, que también es una función continua. Entonces, es una función continua definida sobre la curva y que toma valores en R. Sus valores, los valores que toma el producto interno de f por tau, están en los números reales. Entonces, uno puede integrar esto como las integrales de línea, las integrales antiguas de la clase pasada, de la clase del lunes, y decir, esa es definición, que esto es el trabajo. Entonces, muy bien. El vector tangente, lo volví a repetir, está dado por vector tangente unitario en un punto de la curva que se escribe como sigma de t, es sigma prima dividido por los palitos de sigma prima. Y ese vector tangente, además de ser un vector tangente unitario al recorrido de la curva, apunta en la misma dirección en la que me estoy moviendo, porque es un múltiplo de sigma prima. Muy bien, si uno calcula el vector tangente de esta forma, lo que uno tendría que calcular para calcular el trabajo total, que es la integral de esta función escalar, es la siguiente integral. Tengo que calcular la integral entre A y B de la función evaluada en sigma de t, que es la fuerza en sigma de t, producto interno con sigma prima dividido por los palitos de sigma prima, que es el vector tangente en sigma de t, este producto interno, y ahora multiplicar por los palitos de sigma prima, porque eso es lo que uno hacía cuando quería calcular la integral de una función escalar a lo largo de una curva, o a lo largo de una trayectoria. Muy bien, ahora en este producto puedo simplificarme la vida y cancelar el de abajo con el de arriba, y puedo tachar tranquilamente porque como la curva tiene una parametrización regular, esta sigma es una parametrización regular, los palitos de sigma prima no se anulan nunca y estoy cancelando algo que no es cero. Estoy dividiendo por Disculpe, algo que es cero y cancelando algo que no es cero. ¿Perdón? ¿Sí? disculpe, no entendí muy bien la integral que está ahí abajo, con los corchetes. ¿Esta? Sí, Sí. Esta integral es esta. ok. Cuando vos integrabas en una curva una función, la clase pasada teníamos una función ρ de dl, lo que tenías que hacer era la integral entre a y b de la ρ en sigma de t multiplicado por los palitos de sigma prima de t de dt. Ok,
Bien, ahora tengo una función escalar, esta función escalar que es este producto interno, integrado sobre la curva. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que poner el producto interno este en sigma de t, f en sigma de t por el tau en sigma de t. El tau en sigma de t es sigma prima dividido los palitos de sigma prima, porque ese es un vector tangente unitario a la curva que apunta en la dirección en que me estoy moviendo, porque paralelo es un múltiplo de sigma prima. Si sigma prima me da la velocidad de la partícula, es la dirección en que me estoy moviendo, es esta, es sigma prima dividido por la norma de sigma prima. Y entonces eso es este de acá, este que estoy poniendo sigma prima dividido los palitos de sigma prima, es el tau, que corresponde acá, donde está ahí, ese de ahí. Y la F en sigma de t es la fuerza en el punto de la curva que sea. Tengo que integrar entre A y B el producto interno entre este vector y este vector, este producto interno entre ese vector y ese vector, lo que me da hasta ahí, sin los palitos, es la función producto interno entre f y el tangente evaluado en sigma de t, y es una función continua a valores en r, definida para cada t, y me da Una un número real. consulta, ese producto interno te da la proyección, ¿no? Sí, Sobre... sí, está bien. ese producto interno lo que me da es la proyección de la fuerza sobre esta dirección. ¿Y no tengo que saber el ángulo que forma la fuerza con la dirección de la trayectoria? No, no me importa nada. Lo único que me importa de la fuerza es cuál es su componente tangente, porque su componente perpendicular no ejerce ningún trabajo a lo largo de mi movimiento. Ok. Si voy de Buenos Aires a Montevideo por una curva y el viento, que me interesa la fuerza del viento, pongamos, y la fuerza del viento siempre es perpendicular a mi movimiento, ni me importa, porque ni me ayuda en mi movimiento, ni me impulsa para allá, ni me juega en contra. Ok. ¿Bien? No, claro, pero vos me decías que eso da la proyección de la fuerza sobre la dirección del movimiento. Ahora, Sí, ¿esa fuerza no forma un ángulo con la dirección del movimiento? No me sí. refiero a la... Ah, bueno, ¿y ese ángulo no Bastante. lo necesito para sacar la proyección? No, ese ángulo no lo necesito para sacar la proyección. Lo puedo averiguar si querés, porque una vez que tengo la proyección, tengo el ángulo. Ok, claro. ¿Está bien? Pero no tengo ningún interés. Lo único que me interesa de la fuerza es cuál es la componente de la fuerza que actúa en la dirección de mi movimiento. ¿A Está bien. favor o en contra? Este producto interno podría ser negativo, porque la fuerza puede jugarme para en contra. Puede jugar Ok, para el otro lado. La proyección no tiene por qué ser en la misma dirección en que me muevo. Es la está bien. dirección sobre ese vector, pero este producto interno puede ser negativo o positivo. Si es positivo, la fuerza está jugando a favor del movimiento, está jugando en la misma dirección, está teniendo componente en la misma dirección en que me muevo, mientras que si es negativo, está tirando en contra. El trabajo de la fuerza puede ser negativo. ¿Bien? Ok, bien. Y eso es lo que estamos integrando. Ahora, uno quiere integrar este producto interno, pero lo quiere integrar en la longitud de la curva, sobre la curva. Para integrar una función escalar sobre una curva, habíamos dicho que tenía que agarrar la función escalar, evaluarla en sigma de t, poner sigma de t en todos lados, poner sigma de t acá, poner sigma de t acá, y multiplicar por los palitos de sigma prima. Ahora, esa nueva cosa la integraba entre A y B. Bien, esta integral es esta de acá. Y es el trabajo total que hace la fuerza a lo largo del recorrido descripto por sigma de t, o parametrizado por sigma de t. Ahora, yo digo, en esta integral puedo tachar este con este tranquilamente. ¿Por qué? Porque uno está multiplicando, el otro está dividiendo. Este que está, pum, pim, pum, lo taché y me quedó algo por lo menos un poquito más corto de escribir. Pero lo que uno está calculando realmente es esto. Está calculando la proyección de la fuerza en la dirección de mi movimiento. Este es vector unitario que apunta en la dirección en que me estoy moviendo. Calculo el producto interno y ahora lo integro a lo largo de toda la curva. Y ese es el trabajo que realiza la fuerza a lo largo de mi recorrido. Ahora, cuando uno va a hacer la cuenta, cuando uno va a calcular, lo que va a calcular es esto, simplemente porque no vale la pena multiplicar y dividir por lo mismo.
calculo esto directamente. Entonces es F en sigma de t, producto interno con sigma prima, integrado entre A y B de dt. Y esta integral es la integral curvilínea del campo F a lo largo de la curva C, parametrizada por sigma. ¿Bien? Pausemos 2 minutos la grabación. Pink. Y preguntas, dudas, comentarios o cosas. Digan. Yo no entiendo esto cómo relacionarlo con, por ejemplo, lo que vimos en la clase pasada, lo del Pac-Man. O sea, entiendo lo del Pac-Man, eso de que nos vamos moviendo y vamos sumando los puntos. Sí. O sea, cada punto que valió en la curva. Ujú. Acá lo que estamos suponiendo es que tenemos como un campo. Campo de vectores. En cada punto tenés un vectorcito que apunta para algún lado, en R3. Con el ejemplo de Pac-Man no aplicaría en ningún caso, porque ahí se supone que la No. fuerza... Una cosa es Pac-Man. En el ejemplo del Pac-Man, en cada punto de R3 tenés un número. Tenés una función de R3 en R Claro, que te dice sí. en cada punto cuál es el valor de la pelotita que tenés ahí, pero no te dice un vector. Esto te da una fuerza, te da un campo de vectores, es una función de R3 en R3. Para cada punto de R3 tenés un vector de R3. Es de naturaleza Claro. distinta y por eso mismo es distinto. Ok. Y ¿Está en bien? parte también aplicamos producto interno para llevarlo a un valor escalar y poder integrar. Bueno, esa es una forma de verlo. La otra forma de verlo, en lugar de decir aplico producto interno para eso, es la justificación más física, es calculo la proyección de la fuerza sobre el vector tangente a la curva en ese punto que apunta en la dirección de mi movimiento. Y esa es la magnitud que a mí me interesa integrar, que a mí me interesa calcular. ¿Por qué? Porque es cuánto de la fuerza apunta o va en la dirección de mi movimiento o cuánto juega en contra. A lo largo de todo el recorrido de la curva, integro entre A y B esta cantidad por la longitud de arco y lo que me queda lo llamo, es definición, es el trabajo de la fuerza a lo largo de la trayectoria parametrizada por sigma. ¿Bien? Súper. El producto interno es conmutativo, ¿no? Sí. O Lo sea puedo que escribir, ¿querés escribirlo al revés? Lo puedo escribir al revés. o sea que si lo escribe al revés sería la proyección del vector unitario en dirección de F. Sí, es lo mismo. Pero me gusta mucho más escribirlo así porque me resulta mucho más claro, ¿no? Está bien. La magnitud de esa es la misma. ¿Sí? Bueno, integral curvilínea es lo mismo que integral de línea, ¿no? Sí, sí, yo poder llamarla, es la integral de la F grande, de la campo de fuerza, la integral del campo a lo largo de la curva parametrizada por sigma de t. El Bueno. parametrizado por sigma de t es importante en este caso, y ahora van a ver por qué. ¿Bien? Profe, Sí. me da como cosa pedirte esto, pero podría ser un poquito, pero muy un poquito más despacio, porque me Por cuesta supuesto. tipo, tomar apuntes de lo que estás diciendo y entender al mismo tiempo. No, totalmente. Ningún problema. Consejo práctico para la vida, cada vez que me apuro y que me entusiasmo, porque yo sé que me entusiasmo, en la vida y hablo de más, párenme, interrúmpanme en cualquier momento y díganme, Julio, frena un poquito, vas demasiado rápido, o no te entendí, o no vi tal cosa, como hacen habitualmente. Me pueden parar en cualquier momento y por favor manejen la velocidad a gusto del consumidor de alguna manera. Si me entusiasmo demasiado, párenme un poco. No, está bien, es que, o sea, entendí en general de que la idea esta de que el trabajo es, bueno, que lo puedes aproximar y que esencialmente es la longitud de arco de la curva, o bueno, se puede aproximar a eso más bien, y después de ahí me perdí. Lo que nos interesa del trabajo es agarrar la curva, que es moverse por un barquito desde Buenos Aires a Montevideo, y supongamos que la fuerza del viento que actúa ese día, en ese momento que estoy tratando de irme de Buenos Aires a Montevideo, es así.
es esta, F grande. Entonces, la pregunta que uno se hace para calcular, cuando quiere calcular el trabajo en física, es una magnitud física que dice cuánto de la fuerza o cuánto ayuda la fuerza a mi movimiento, en la dirección de mi movimiento, o cuánto quiere entorpecerme mi vida. ¿Y eso qué significa? Significa en cada punto, yo estoy en la mitad del barquito, estoy en la mitad del río, y estoy avanzando en alguna dirección. En este caso estoy avanzando en la dirección que me da ¿qué vector? En la dirección que me da el vector este de acá. ¿Dónde está? Acá está. En la dirección que me da sigma prima de t dividido por el módulo de sigma prima. ¿Por qué divido por el módulo? Porque lo quiero unitario. Estoy avanzando en esa dirección. Lo que quiero es la dirección y no la velocidad a la cual estoy avanzando. Estoy avanzando solo en esa dirección. Muy bien, Sí. si avanzo en esa dirección, en mitad del río, ¿cuánto de la fuerza ayuda o entorpece mi movimiento? Bueno, quiero saber cuál es la proyección de la fuerza sobre ese vector, sobre la dirección en que yo avanzo. Si la fuerza me pega de costado y es perpendicular a mi movimiento, no hace trabajo positivo ni negativo, hace trabajo cero y no va en mi dirección y me ayuda, ni me juega en contra y me entorpece. En cambio, si la fuerza tiene componente, como en este dibujito, tiene componente en la dirección tangente a mi movimiento positiva, porque es lo que estoy haciendo, ¿no? Si empecé, ¿dónde está? Empecé acá abajo y me estoy moviendo para acá arriba, esta tiene componente positiva en la dirección de mi movimiento. Bueno, entonces el trabajo que hace será positivo y en este recorrido de Buenos Aires a Montevideo, la fuerza ayuda a mi movimiento. Si fuera al revés, si la fuerza en lugar de apuntar así, apuntara para acá, bueno, tendría trabajo negativo. ¿Y cuán grande es el trabajo que hace la fuerza sobre mi movimiento? Bueno, depende de cuán grande sea la proyección, de cuán positiva o negativa sea la proyección. Bueno, cuán positiva o negativa es la proyección, cuál es su magnitud, es este Producto Interno. Bien, eso me da... Pregunta. Dale. Sí. A mí lo que me cuesta es la conexión de la última clase con esta primera. O sea, Ok. me acuerdo de Física 1, esto del trabajo, y de hecho hicimos muy poquitas por lo complicado que eran las integrales de línea con fuerzas que van variando. Uh-huh. Pero en la última clase, si me puede repasar en una idea qué fue lo que vimos para desembocar en esta acá. Sí. Porque veo que lo que toma de esa... En la última clase, lo que nosotros dijimos es cómo se integra una función escalar, una función ρ, y ρ era el valor de la pelotita del Pac-Man, o la densidad del alambre, o la densidad del oro que había en el collar de oro que uno tenía, o lo que sea ρ, a lo largo de una curva. Si uno tiene una función definida sobre la curva a valores reales, la integral de esa función sobre la curva se calculaba como la integral entre a y b de la función compuesta con una parametrización regular de la curva, sigma de t, multiplicado por los palitos de sigma prima. Cuando digo los palitos de sigma prima es la norma del vector sigma prima de t de dt. Entonces, esta integral de acá es la integral de una función escalar, porque este producto interno es una función definida sobre la curva, pero a valores en R. Lo que tengo que hacer es calcular este producto interno en sigma de t, multiplicado por los palitos de sigma prima, y eso integrarlo entre a y b. ¿De acuerdo? Esa era mi definición anterior de lo que significaba integrar una función escalar sobre la superficie, y eso es exactamente esto. Agarré el producto interno anterior que tenía, este sigma prima dividido por los palitos de sigma prima es justamente el vector tau unitario tangente a mi curva en la dirección del movimiento, en la dirección en que uno se está moviendo. Es sigma prima dividido por los palitos de sigma prima, es unitario porque tiene norma 1, porque dividí por la norma, y además apunta en la dirección de mi movimiento porque es un múltiplo de sigma prima, apunta en la misma dirección que sigma prima. Entonces, este vector es unitario, tangente a mi curva, y
en la dirección de mi movimiento, multipliqué por la fuerza en ese punto, en el punto sigma de t, y esto lo que me da es esa función escalar que quiero integrar. Como quiero integrar una función escalar a lo largo de una curva, lo que hago es integro en el intervalo AB la función escalar en sigma de t, pero multiplicada por los palitos de sigma prima. Y ahora esta es una integral de una función de R en R, porque lo que tengo acá dentro, todo este producto infame, maligno y terrible, es para cada t un número real. Entonces es una función de R en R, puedo calcular la primitiva, puedo integrar, puedo hacer todos los trucos antiguos y felices. Muy bien, yo digo que no quiero escribirlo así, que prefiero simplificarme la vida y cancelar este con este. Y lo que me queda es simplemente esto, que es una forma un poquito más corta de escribir lo que dije antes. Ahora, esta es la definición de integral de un campo vectorial a lo largo de una curva, parametrizada por una sigma parametrización regular, y eso es esa integral, esa cuenta que uno tiene que hacer. ¿Bien? Una preguntita, tengo dos preguntitas breves. Una. Quiero volver sobre lo que te pregunté antes de lo del ángulo, ¿viste? Que hacía la dirección de la trayectoria. ¿Sí? Cuando haces el producto interno que yo sepa es módulo de A, módulo de B, coseno del ángulo. Por eso te preguntaba si no tengo que saber el coseno, el ángulo para calcular el producto interno. No, para calcular el producto, bueno, podés hacerlo, pero para calcular el producto interno es el primero por el primero, más el segundo por el segundo, más el tercero por el tercero. Claro, pero tengo que tener o una cosa o la otra, digamos, si no, no estoy media complicada para sacar el producto. Si tenés una, tenés la otra, automáticamente. Okay. Ahora, es mucho más fácil para calcular el primero por el primero, más el segundo por el segundo, más el tercero por el tercero, que ponerte a calcular el coseno del ángulo. Sí, sí. Bueno, esa era la pregunta 1. Y la pregunta 2, ¿podés ir una filmina más adelante? ¿Dónde está la suma de la sucesión? Acá. Esa. Bien, sí. Si yo, porque a mí cuando vos me mostraste esto, lo primero que se me ocurrió es que, bueno, obviamente eso es aproximado, pero si yo lo quiero llevar a que sea completo, además de poder calcular la integral, como vos dijiste, ¿no puedo calcular el límite de la sucesión, esa? Si calculás el límite de las sumas cuando n pequeña tiende a infinito, eso quiere decir cuando la longitud de cada pedacito es cada vez más y más y más chica, el límite ese te da la integral. Fantástico. ¿Está bien? Es lo mismo, pero debe ser más difícil sacar el límite. Sacar el límite es lo mismo que sacar el límite de las sumas parciales cuando calculabas integrales. Eso no lo vas a hacer nunca. Siempre vas a calcular la primitiva. Okay. Nunca van a calcular integrales calculando el límite de sumas parciales, porque es un trabajo chino. Se puede, y ese es el por qué esto funciona, pero la herramienta de cálculo es el teorema fundamental del cálculo, es la primitiva evaluada en B menos la primitiva evaluada en A. Perfecto, y es más fácil, sí, se entiende, y es más fácil resolver la integral que calcular ese límite, obviamente. Infinitamente más fácil. Y siempre en la práctica, en la vida racional, lo que vas a hacer acá es calcular el producto interno y tratar de calcular la primitiva de lo que tenés adentro. Perfecto. Y la primitiva de lo que tenés adentro puede ser más difícil o más fácil. Eso depende de cuál sea el campo F y cuál sea la curva, ¿no? Cuál sea la parametrización que conseguiste. Perfecto. Gracias. Piacere. ¿Más? Sí, yo una consulta. Dale. Hasta ahora lo hicimos con campos vectoriales constantes, pero si el campo vectorial... Empezamos con campos vectoriales constantes y después dijimos si el campo vectorial es variable, entonces parto la curva no sé qué, no sé qué, no sé cuánto y tengo esto. El campo vectorial no es más constante. No, pero no es que la trayectoria cambia. El campo vectorial, o sea, en el dibujo que hiciste, el último dibujo de la trayectoria. En el dibujo que hice, la trayectoria cambia y el campo vectorial es constante, pero en las siguientes transparencias, donde está el texto revesado, el campo vectorial no es constante y es continuo. Ah, claro, estoy. ¿Está bien? Claro, pero la continuidad es lo que le da casi constancia en intervalos muy chiquitos de sigma t, ¿no? Sí, y la continuidad me da algo más. La continuidad me da que lo que pongo acá adentro, lo que pongo adentro de la integral, este f de sigma de t es una función continua. Y se puede integrar. Es una función continua y esta integral siempre existe.
Está bien, Entonces, gracias. me saqué de encima, no tengo problema de saber si esta integral es finita o no es finita, qué le pasa, qué no. Esto siempre posta, la integral existe y da un número real. Que lo De pueda hecho, calcular o no, que de sea más hecho, fácil de calcular o no, es otra cuestión. si fuera constante posta, ¿Sí? la puedo sacar afuera del integral y lo que me queda es precisamente No. f por... Sí, guarda, pero no la puedo sacar afuera de la integral impunemente porque estoy multiplicando por sigma prima. Y el producto es el producto interno, es primera coordenada por primera coordenada, segunda por segunda, tercera por tercera, sumadas. Entonces no es cierto que sale la f para afuera. Ok. ¿Mm? Guarda, puedo distribuir y puedo calcular, como tengo una suma de 3 términos, puedo calcular cada uno de esos términos por separado. Sí, por supuesto. Este producto interno en realidad es una suma de 3 términos en R3. Porque es el primero por el primero, más el segundo por el segundo, más el tercero por el tercero. Y pueden decirme, bueno, esta integral entre A y B en realidad es una suma de 3 integrales. Cierto, es una suma de 3. Claro, primero resolvés el producto interno y después calculas la integral, las integrales. Yo haría eso, claramente. Primero resolvería el producto interno, calculo el producto interno y después resuelvo la integral de lo que me queda. La integral es la integral de la suma de 3 funciones. Sí, está bien. Sí, claro. Pero puedo hacerlo todo de una si puedo. Puedo hacer una vez que calculé el producto interno, lo que me queda es una función de R en R. Claro. Función de t, para cada t me da un número real. Función de R en R, intégrenla como más les guste. Sufran. Muy bien. Reanudemos grabación. ¡Pic! Bien. Y sigamos adelante con la lucha, con la ardua lucha. Voy a tratar de ir un poquito más despacio. De todas maneras, les recuerdo que todo esto, los PDF de las clases, las filminas estas de las clases y los videos grabados de lo que yo les estoy contando, quedan todos subidos al Drive y los pueden mirar, los pueden bajar, los pueden curiosear, todo lo que quieran. Las clases, los PDF de las clases siempre están subidos unos días antes de la clase, por si lo quieren mirar. Si no lo miran, no es obligatorio mirarlo antes de las clases, ni mucho menos. Pero si lo quieren mirar, lo tienen ahí, lo pueden empezar a chusmear antes. Muy bien, entonces, ahora viene una cosa que tiene su complicación, y es, ¿por qué yo decía siempre que cuando uno ponía el vector tangente, este vector tangente es un vector tangente unitario en la dirección del movimiento que me da la curva que tengo por sigma de t? Entonces tengo que definir lo que es una orientación de la curva, y la orientación de la curva viene de la siguiente manera. Supongamos que tengo una curva simple y suave, eso quiere decir que tiene una parametrización regular, y tengo una parametrización regular. Entonces, un campo t, en cada punto de la curva tengo un vector, que sea de vectores unitarios, de longitud 1, de norma 1, tangentes a la curva y que sea continuo, se dice una orientación, se dice que la curva está orientada por ese campo tau y lo que me da es un sentido del recorrido de la curva. ¿Por qué lo quiero continuo? Porque es muy importante, fundamental para dar una orientación de la curva, que el tau, el vector, este campo de vectores unitario normal sea continuo. Porque yo quiero ir siempre en la misma dirección. No quiero ir la mitad de la curva para acá y después darlo vuelta. Eso es lo que no quiero hacer. Quiero que siempre me dé una dirección del recorrido de la curva. Entonces, ¿todas las curvas son orientables? La respuesta es sí, toda curva suave, toda curva que tenga una parametrización regular es orientable. Y una forma de darle una orientación es agarrar una parametrización regular y calcularle su vector tangente. Su vector tangente unitario en un punto P es sigma prima dividido por los palitos de sigma prima, si el punto P se escribía como sigma de t. Entonces, en ese punto de la curva tengo un vector unitario normal, es unitario, paralelo, tangente a la curva, perdón. Es unitario porque tiene norma 1, es tangente a la curva y además es continuo porque la sigma es una función C1, así que su derivada primera, sigma prima, es continua. Bueno, en este caso, cuando uno tiene una parametrización regular, vamos a decir que la curva C
está orientada por la parametrización sigma, está orientada de acuerdo a la parametrización sigma, o otra forma de decir esto es, si uno tiene una orientación, o sea, si uno tiene un vector unitario normal en cada punto y tiene una parametrización regular de la curva, digo que la parametrización respeta la orientación si pasa esto, y la invierte si es uno menos el otro. Muy bien, entonces el trabajo. Si uno tiene una curva abierta, simple, suave, eso quiere decir no se corta a sí misma, tengo una parametrización inyectiva. Perdón, Julio. Sí, dale. Volviendo atrás, lo que me dice es en qué sentido estoy recorriendo mi curva. Lo que te dice es en qué sentido estás recorriendo tu curva, exactamente. Gracias. En cada punto de tu curva vos tenés un vector unitario tangente que te dice hacia dónde vas. Si vas de Buenos Aires a Montevideo, y Buenos Aires está abajo de la pantalla, Montevideo está arriba, siempre te vas a mover de abajo para arriba. Si vas de Montevideo a Buenos Aires, por más que recorras el mismo camino, te estás moviendo en el sentido contrario. Por eso no admite la detención, el sigma prima de t igual a 0, porque además no estaría definido, dejaría de ser una parametrización regular, ¿no? Dejaría de ser no tengo una parametrización regular, y este cociente, el sigma prima de t dividido por los paritos de sigma prima, cuando sigma prima es 0, no está bien definido, estoy dividiendo por 0, estoy en el horno, no va. Entendido, siga. Y continua, guarda que siempre quiero continua, ¿eh? El tau, el vector tangente unitario, quiero que sea continuo a lo largo de mi movimiento. Ok, bien, no entonces, puedo pasar de 80 kilómetros por hora a 200 kilómetros por hora en la misma... No, es más que eso. El tau es de tamaño 1. Lo que no puedo pasar es de ir así y de repente darme vuelta. Esto es lo que no puedo hacer. Si fui así, voy a seguir para arriba. O voy a seguir... Puedo torcerlo un poquito, pero no puedo darlo vuelta. Entendido. Good. Entonces, agarremos una parametrización regular sigma, decía, y tengo un campo F vectorial continuo definido sobre C. Entonces, la definición del trabajo, de la integral curvilínea del campo sobre la trayectoria orientada C, es importante la orientada, y orientada según la parametrización regular sigma es exactamente esta, la misma definición que teníamos antes. Se escribe así, se dice la integral sobre C de una F grande, y F grande significa, es un campo de vectores, lo que estás poniendo acá, para cada punto de la curva te da un vector, es la integral entre A y B del campo evaluado en sigma por sigma prima de t de dt. ¿Y quién es el intervalo AB? El intervalo AB es el intervalo de donde sale mi parametrización. ¿Cuál es sigma? Sigma es una parametrización regular de la curva que tenga la misma dirección o el mismo sentido que me orienta la curva. Y esta cuenta ahora es una cuenta de una función de R en R. Es la integral de una función de R en R en un intervalo AB. Muy bien, entonces... Una pregunta. Sí. En la anterior diapositiva que tenés, yo no sé si entiendo mal la notación, pues como F por, o sea, Producto Interno DS, ¿qué sería esa S? Esto es una notación simplemente, y lo único que dice es la integral sobre la curva del campo F. Ok, eso es notación, perfecto. Gracias. Notación. Esto simplemente es la integral del campo F a lo largo de la trayectoria, orientada según la orientación que tiene y parametrizada por la porquería esta, sigma, por la parametrización regular que tiene la misma orientación que yo quiero, sigma. ¿Y DS qué es? ¿No es diferencial? Es notación. Es lo mismo que yo ponía cuando ponía el DL. ¿No es diferencial ahí tampoco? Si querés sí, pero no es nada relevante. Lo único que dice es, acá no ves ninguna L, lo único que dice es la integral de esta función a lo largo de la curva, sobre la curva. Ok, ¿y la función que está adentro de ese producto no depende de L? No.
Ok. Si querés, depende, cuando calcés la cuenta, depende de t. Todo depende de t y t se mueve en el intervalo AB. Y ahora este d de t sí es el diferencial correspondiente. Y el diferencial lo único que dice en estas integrales es respecto de qué variable estás integrando. Bien. ¿Está bien? No tiene ningún significado demasiado profundo. Esto es notación para esta integral. Muy bien. Entonces, vámonos de vuelta a una curva simple. Supongamos que uno tiene dos parametrizaciones. ¿Está bien? Entonces, si uno ahora tuviera dos parametrizaciones regulares de la misma curva, uno puede formarse estos dos vectores tangentes, el sigma prima dividido por la norma o el sigma tilde prima dividido por la norma de sigma tilde. Muy bien, si estos dos vectores son iguales en todo t, y se dice que la nueva parametrización, la otra parametrización sigma tilde, preserva la orientación de C. Tiene la misma orientación de C que tenía antes. En cambio, si una es menos la otra, si sigma tilde prima dividido por los palitos de sigma tilde es menos el vector tangente, entonces digo que no preserva la orientación o invierte la orientación de la curva cuando me pasa al revés. Y eso, ¿qué es lo que estoy pensando? Lo que estoy pensando es el barquito que va de Buenos Aires a Mar del Plata. Si yo considero la orientación de la curva que tiene este vector tangente unitario en cada punto, bueno, cuando recorro ese recorrido de Buenos Aires a Mar del Plata, desde Buenos Aires hacia Mar del Plata, y lo parametrizo de esa manera, en el tiempo t igual a 0, en tiempo t igual a, mi curva empieza acá y termina allá, la estoy recorriendo en el sentido positivo de mi orientación. Lo que estoy haciendo es teniendo una parametrización que preserva la orientación que yo tengo de la curva. Si en cambio viniera desde Montevideo hacia Buenos Aires, en el instante inicial estoy arriba y lo que hago es bajar, el vector tangente que calcularía con esa nueva parametrización es menos el que a mí me interesa. O es menos el que yo quiero, resultado recorrí la curva al revés. Esta forma de recorrer la curva, esta forma de parametrizar la curva, no preserva la orientación, o si quieren, invierte la orientación de C. Invierte porque tengo un menos. ¿Bien? Ahora, si uno calcula con sigma tilde y dice, bueno, en esta definición, yo dije, voy a calcular la integral del campo a lo largo de la curva de acuerdo con una parametrización sigma. Eso es, yo tengo una forma de recorrer la curva y de describir la curva. La descripción de la curva te la doy por sigma de t. Digo, bueno, voy a calculo y hago esto. Y hago esta cuenta. Ahora puede venir otro que aparece por mi ventana, tengo una ventana en el escritorio, aparece alguien por la ventana y me dice, no, Julio, a mí no me interesa calculártelo así, te lo voy a calcular con sigma tilde. Te di otra parametrización distinta, sigma tilde, te doy otra forma de recorrer la misma curva, porque el conjunto de puntos de R3 que describe sigma de t es el mismo conjunto de puntos que describe sigma tilde, pero ahora sigma tilde recorre al derecho o al revés. Depende de cuál sea la óptica o de cuál sea la descripción de la persona que entró por la ventana. Muy bien. Si sigma tilde preserva la orientación de la curva, entonces este producto, el sigma tilde prima dividido por los palitos de sigma tilde, es igual al tangente, es con más, y entonces no tengo que cambiarle el signo a nada. El trabajo que hace la fuerza a lo largo de la curva, orientada con el vector tangente tau, es exactamente este cálculo, y este cálculo lo hice con sigma tilde o lo hice con la sigma anterior. Ahora, si sigma tilde no preserva la orientación, o si quieren, si sigma tilde la invierte, entonces salta un menos de la cuenta, porque es F producto con menos el tau, porque este sigma prima dividido por los palitos es el menos tau. Entonces lo que me queda es menos
la integral de la f a lo largo de la curva orientada con tau. Si lo pensamos en el barquito, pensemos con el barquito. Salgo con el barquito y voy de Buenos Aires a Montevideo. Si la fuerza apunta para arriba, en general, entonces ayuda en mi movimiento el trabajo que hace la fuerza sobre la trayectoria, recorriéndola desde Buenos Aires hacia Montevideo, es positivo. Muy bien, si ahora viene otra persona, el individuo que entró por mi ventana, y me dice, Julio, cambiemos, y en lugar de recorrer así, recorro al revés. La persona viene con el barquito en lugar de ir con el barquito. Muy bien, cuando cuando hace la cuenta, con su nueva parametrización sigma tilde, obtiene otro número, no obtiene el mismo número que obtuve yo. ¿Por qué no obtiene el mismo número que obtuve yo? Porque en un caso la fuerza me tira a favor, en el otro lado la fuerza me tira en contra, y obtiene la misma cantidad, el mismo número 5, pero cambiado de signo. ¿Bien? Entonces, de acuerdo a que la parametrización regular de la curva preserve la orientación o invierta la orientación que yo quiero, lo que voy a obtener es una integral o menos esa integral. Eso quiere decir, cuando uno cambia la parametrización de la curva por otra parametrización regular, tiene que fijarse siempre si esta nueva parametrización regular preserva la orientación que tenía o la invierte. Si la preserva, todo bien, la integral que yo quiero sigue siendo con más. Si la invierte, la integral que yo quiero tiene un menos. ¿Bien? Profe, una pregunta. Dale. La parametrización original estaba escrita entre A y B. ¿Esta nueva moño también está entre A y B o A moño, B moño? Entre amonio y bemonio, entre C y D. ¿Pero equivalen al mismo intervalo o no? No, perdón, si dice AB, podría ser el mismo intervalo o podría que no. Acá debería poner un CD. Pero en ese ejemplo que estábamos hablando de que, bueno, de una forma iba y de otra forma se devolvía, sí es el mismo intervalo, ¿cierto? No, no necesariamente, porque puede volver más rápido de lo que va. O sea, de Buenos Aires a Montevideo puedo haber tardado 2 horas porque puse el motor a media máquina, pero de Montevideo a Buenos Aires le di máquina entera y tardé 1 hora. Entonces, fui más rápido. Pero lo que me importa es el vector tangente unitario normal, ¿para qué dirección apunta? Si está recorriendo la curva en el sentido en que yo quiero recorrerla o si está recorriendo la curva al revés. Dale, genial, gracias. Y cada curva de estas suaves tiene solo 2 sentidos posibles para recorrerla, porque en cada punto tengo 2 vectores tangentes unitarios a la curva, porque tengo una sola recta tangente, en una recta en R3 tengo 2 vectores unitarios, este o este, y no hay más. Y como estoy pidiendo siempre que la orientación sea continua, un campo vectorial continuo, ¿dónde está mi orientación? Acá está. Tau, un campo vectorial unitario tangente continuo a la curva. Como estoy pidiendo continuo, o siempre es uno o siempre es el otro. No puede cambiar. Entonces no tengo infinitas orientaciones posibles, tengo solo 2. Y dadas 2 parametrizaciones regulares, este vector es igual a este, o es uno menos el otro. Y no tengo más nada que hacer. Listo, ¿bien? Perfecto, gracias. Pregunta, profe. Dale. Si F es el viento a favor en mi sigma y va a ser el viento en contra en mi sigma amonio, esto quiere decir que tengo, en vez de 1 menos 1, sí. Eso me dice que si la suma me va a dar 0, y me habla de si es un F es conservativa o no. No, todavía no dijimos nada de F conservativa. Calma, eso viene después, viene ahora, calma. ¿Está bien? Sí, sí. No, eso lo único que te dice es que si recorres la curva en sentido contrario, el trabajo es menos el trabajo anterior. Cambia de signo. Y está bien que cambie de signo, porque lo que estoy haciendo es cambiando la dirección de que estoy moviéndome. Todavía puedo cambiar los caminos y eso era, está listo. Si cambiaste los caminos es otra historia. Esto es sobre una curva, una F. ¿Bien? Y lo que te estoy diciendo es, si tu parametrización, si alguien viene con otra parametrización y tu parametrización no respeta la orientación de la curva, no pasa nada. Usala tranquilo y cambiale un menos a la integral que te queda.
¿Bien? Pregunta. Hagamos un ejemplo con numeritos. Por fin, un ejemplo con numeritos. Supongamos que la curva de t es esa curva sencilla definida en el intervalo 0, 1 y es t cuadrado. Es una curva en R2 que lo que hace es esto, ping, para arriba. Y supongamos que el campo f, función de R2 en R2, en xy vale menos xy. ¿Está bien? Eso es, f va de R2 en R2 y la curva sigma va del intervalo 0, 1 en R2. Ok, entonces, ¿qué tendría que hacer para calcular el trabajo de la fuerza a lo largo de esta trayectoria? Tendría que calcular este producto interno. F en la curva sigma de t. F en la curva sigma de t, la primera componente x es t, la segunda es t cuadrado, entonces me queda menos, porque tengo este signo menos, t cuadrado. Este menos t cuadrado es la f grande evaluada en sigma de t. Y ahora tengo que hacer el producto interno con sigma prima. El producto interno con sigma prima, ¿cuánto vale sigma prima? Sigma prima son las derivadas de sigma. Sigma prima es 1, 2t. 1, 2t. Muy bien, ¿cuánto vale el producto interno entre menos t cuadrado con 1, 2t? El primero por el primero. Menos t, el menos lo puse afuera. Este menos lo puse afuera. Menos t. El segundo por el segundo. T cuadrado por 2t, 2t cubo. Y ahora tengo que integrar eso entre a y b, entre 0 y 1 d dt. Bueno, hice la cuenta, que espero que esté bien. Revisen todo, por favor, siempre revisen todas las cuentas que yo hago. La primitiva de t es t cuadrado sobre 2. La primitiva de 2, t al cubo, es t a la cuarta dividido por 2. Evaluado en 0, evaluado en 1, y lo que me quedó es un menos 1. Cuando evalúo en 0 se van todos, cuando evalúo en 1 es un medio más un medio, con el signo menos, un menos 1. Resultado del trabajo que hace la fuerza a lo largo de esta curva recorrida por esta parametrización regular es negativo. Me juega en contra, si querés. Y observación, dos observaciones. Primera cosa, esta sigma es una parametrización regular. ¿Por qué es una parametrización regular? Es, en el intervalo 0,1, es una función inyectiva. Esta cosa es C1, es C infinito, pero además es C1, y su derivada, 1, 2t, nunca se anula, porque su primera coordenada ya nunca es nula. Entonces, tengo una curva con una parametrización regular. Ejercicio para sus dulces hogares, si lo quieren hacer, es encuentren una parametrización de la misma curva que invierta la orientación dada por sigma. ¿Bien? Pregunta, Julio. Sí. En este caso, nosotros nos independizamos del tipo de parametrización que encontramos debido a que lo multiplicamos por la derivada. Eso, y sabemos que tiene norma 1, entonces ya está. La derivada en este caso no tiene norma 1. O sea, no importa si la parametrización que encontramos es diferente. La sigma prima es 1, 2t, y 1, 2t no tiene norma 1, tiene norma 1 más 4t cuadrado raíz. Claro, pero en la clase pasada no buscábamos de algún modo independizarnos de qué parametrizaciones buscábamos para escribir la curva. La clase pasada supimos que toda curva, cuando uno la reparametrizaba por longitud de arco, tenía una nueva parametrización, otra, tal que recorría la curva con rapidez igual a 1, con rapidez unitaria. Rapidez quiere decir los palitos de sigma prima valían 1. En este caso tenés una parametrización regular que no es la parametrización por longitud de arco. Sabés que no es la parametrización por longitud de arco porque este no tiene norma 1, es otra. Pero no importa, para calcular el trabajo, para calcular esta integral, el trabajo de la fuerza a lo largo de la curva en la dirección dada por este recorrido, a mí no me molesta, la sigma puede ser cualquiera, encontrate una y hace la cuenta. Todas las cuentas te van a dar menos 1 siempre y cuando recorras la curva en el mismo sentido que lo hace sigma. Y todas las cuentas te van a dar 1 con el signo cambiado, siempre y cuando hagas las cuentas con una parametrización que invierta la orientación de sigma, que la recorra al revés. Esta sigma
empieza en el punto 00 de R2 y termina en el punto 11. Camina desde acá hasta el 11. Si en vez de hacer eso caminaras desde el 11 siguiendo la misma curva por el mismo conjunto de puntos y terminaras en 00 y trataras de hacer esta cuenta con esa parametrización, o sea, trataras de calcular este producto integrado en el intervalo correspondiente a la nueva parametrización, no te da -1, te da 1. ¿Por qué? Porque lo que trabajó la fuerza haciendo este recorrido es menos lo que trabajó la fuerza haciendo este otro. ¿Puedo hacer 1 menos t y t cuadrado menos 1 como nueva parametrización? Luchen como puedan. Definida de dónde a dónde. Entre 0 y 1. Sí, bueno, tenés que ver que recorre exactamente los mismos puntos. En estos puntos tienen la segunda coordenada igual al cuadrado de la primera. Si pones 1 menos t y 1 menos t cuadrado, no es cierto No, no, t cuadrado menos 1. T cuadrado menos 1. No es cierto que el cuadrado de la segunda sea la primera. Es cierto que vas del 1 al 0, 0, pero no es cierto que recorras los mismos puntos. Estás recorriendo otros. Es otra curva. Ah, ok. ¿Está bien? Profe, yo teóricamente le podría cambiar el intervalo que va del 1, t entre 0 y 1, podría decir que va t entre 1 y 0, aunque físicamente eso no tendría sentido si es el tiempo. No, siempre en los intervalos A, B, siempre A es menor que B. Si no, no es un intervalo, no. Ah, ok, ok. No, puedo hacer truquitos. Piensen cómo describirían la misma curva recorriéndola al revés. Ejercicio, dulces hogares. Profesor, Sí. ¿puedo volver un segundo a la definición de orientación? Sí. ¿Dónde estoy? Ahí. ¿No? Para la orientación, siempre que hablamos de orientación de curvas, ¿es necesario que sean tangentes los vectores con los cuales yo defino la orientación? Sí. Ok, era eso nada más. Eso dice la definición. Dame un campo vectorial tangente unitario continuo. ¡Ah! Buenísimo. Bien, eso me da una orientación de la curva. Y es un concepto sutil, no es una cosa etérea. Y cada parametrización, si me das una orientación de la curva, cada parametrización de la curva regular que des, preserva la orientación o la invierte. Tiene dos posibilidades. Cuando calculo la derivada, cuando calculo el vector normal, el vector tangente asociado a esa parametrización, o me da el mismo que tenía, o me da el opuesto. ¿Bien? No, menos t cuadrado tampoco sería porque... No, menos t cuadrado termina en el -1 menos 1. No. ¡Ay! ¡Qué injusto! Profe, una pregunta. Una forma de sacarlo sería tipo viéndolo el gráfico. Se me ocurrió desplazar y multiplicarlo por menos, como para moverlo del gráfico. No sé si me explico. Luchen como mejor puedan. Lo que yo les pido es una parametrización regular del mismo conjunto de puntos de R2 descrito por sigma, solo que la nueva parametrización regular quiero que empiece en el punto 1, 1 y termine en el 0, 0. Y recorrida con el parámetro t, o el parámetro t tilde, si prefieren llamarlo t tilde, en un intervalo AB. No tiene por qué ser 0, 1. Elijan, sufran. Pero Bueno, hago 1 menos t, 1 menos t y después... Calma. Les dije, dulce hogar. Piénsenlo en el dulce hogar en vez de tirar cosas así instantáneas en clase. Piénsenlo en el dulce hogar, reflexionen con la almohada y escríbanme un mail si quieren. ¿Bien? Muy bien. Entonces, esto es notación, pura notación, porque en algunos libros o en algunas cosas o en algún manual de no sé qué ruso o chino aparece esta notación. Entonces,
Cuando uno escribe la integral de un campo vectorial a lo largo de una curva, puede escribir esta cosa, y en los libros o en algunos lados aparece esto, o en algunas notas, incluso en mis notas a veces uso esta notación, porque es notación útil, que dice, si el campo F tiene 3 componentes en R3, de R3 a R3, tengo 3 funciones, P de X y Z, Q de X y Z, R de X y Z, que me dan las 3 componentes de mi campo vectorial, yo digo que esta integral la puedo anotar, o puedo decir que uso la notación como P de dx más Q de dy más R de dz. ¿Y a qué se refiere esto? A que la cuenta que uno va a hacer cuando uno hace el cálculo sobre una parametrización regular, que es esto, es integrar entre A y B f en sigma de t por sigma prima. Si la curva sigma de t tiene coordenadas x de t, y de t, z de t, lo que uno va a calcular es la primera componente de f multiplicado por la primera derivada de sigma, o la derivada de la primera componente de sigma. La primera componente de f es p de x y z, de x de t y de t, z de t, multiplicado por x' de t, que es la primera coordenada de sigma prima, más la segunda componente del campo, multiplicada por la derivada de la segunda coordenada, más la tercera, que es r, multiplicada por z'. Y entonces uno puede decir, bueno, en realidad esto es p de dx, p por x', más q por y', más r por z'. Y es simplemente notación, piénsenlo como notación nada más, pero es exactamente esta cuenta, esta de acá, la que uno va a realizar cuando hace este producto interno. Y si recuerdan, hace 2 minutos les decía que era suma de 3 integrales, efectivamente, acá ven que eso es una suma de 3 integrales. ¿Bien? Muy bien, eso es un comentario sobre notación. Muy bien, ahora vamos a qué pasa cuando uno tiene un campo gradiente. Y esta es una observación que simplifica mucho las cuentas y que va a ser muy útil después. Entonces, supongamos que uno tiene una función f chiquita de R3 en R, una función escalar, y que f grande es su gradiente. Entonces, f grande es un campo vectorial de R3 en R3, que en cada componente tiene las derivadas parciales de la f chiquita respecto de cada una de sus 3 entradas en R3. Dada una f chiquita de R3 en R, su gradiente tiene la derivada de f respecto de x, derivada de f respecto de y, derivada de f respecto de z. ¿Bien? Ese es el gradiente de la f. Y se anota así, triangulito para abajo, gradiente de f. Muy bien, si tenemos una curva que viene parametrizada por una parametrización regular sigma, entonces el trabajo de este campo a lo largo de la curva es la integral entre A y B del campo en sigma de t por sigma prima. Eso es lo que vimos, lo que supimos de antes. Y ahora hagamos la cuenta pensando que este f es el gradiente de una f chiquita, de una función escalar. Entonces reemplazo f por lo que vale el gradiente de la f chiquita en sigma de t multiplicado por sigma prima. Bueno, ahora lo único que tengo que hacer es darme cuenta de que lo que tengo adentro de la integral no es una función cualquiera, sino que es la derivada respecto de t de la composición entre f y sigma de t. Porque si uno quiere derivar la composición esta, f compuesta con sigma, respecto de t, tiene que usar regla de la cadena. ¿Cómo se hace regla de la cadena? Se calculan las derivadas de f, que es el gradiente de f evaluado en sigma de t, multiplicado por sigma prima de t. Muy bien. Entonces, este producto interno, que es el gradiente de f chiquita en sigma de t multiplicado por sigma prima, en realidad es la derivada respecto de t de f de sigma de t, de f compuesto con sigma en t. Muy bien, esta función f compuesto con sigma, ¿de dónde a dónde va? Sigma agarra un t real y me da un punto de R3. La f chiquita agarra un punto de R3 y me devuelve un numerito real. Esta composición entonces va de R en R. Si tengo la integral entre A y B de la derivada de una función, ¿cuánto vale la integral? La integral es muy fácil porque la primitiva de la derivada es la propia función. Entonces tengo que calcular la f compuesto con sigma en B menos la f compuesta con sigma en A.
Y en este caso, en el caso en que la F grande, sea el gradiente de una F chiquita, calcular el trabajo de la fuerza a lo largo de una trayectoria, a lo largo de una curva, es muy fácil, porque es F del último punto menos F chiquita del primero. Entonces, la cuenta para calcular el trabajo es mucho más fácil. ¿Bien? Eso, ¿qué quiero decir? Quiero decir algo más. Quiero decir algo más que voy a usar después y que me voy a divertir después en algún momento. Cuando hable de campos conservativos me voy a divertir con eso. Y es cuando uno tiene estas condiciones de tener una F grande, que es el gradiente de una F chiquita, si tuviéramos dos curvas que tienen el primero y el último punto iguales, o sea, empiezan de acá y llegan a Montevideo, de Buenos Aires llegan a Montevideo, pero por dos caminos diferentes, lo único que me importa es que el primer punto y el último punto sean iguales, el trabajo de la fuerza en cualquiera de esas curvas da siempre lo mismo. Y eso se dice con el trabajo de la fuerza o la integral de F a lo largo de la curva solo depende de los extremos de la curva, del punto inicial y del punto final de la curva, y no depende de los recorridos intermedios, de lo que haga entre medias. Lo único que me importa es a dónde termina y a dónde llega. Oh, perdón, de dónde empieza y a dónde termina. ¿Está bien? Dije dos veces lo mismo. Dale. Julio, estoy perdido. ¿Qué es lo que estás calculando acá? En el anterior estábamos calculando una fuerza. Acá, ¿qué estamos buscando? Lo mismo. Tengo una fuerza, F, es el mismo trabajo. Este es el trabajo de la fuerza a lo largo de la curva. Lo que pasa es que esta fuerza no es una fuerza cualquiera, no son tres funciones cualesquiera puestas al voleo, sino que son tres funciones que corresponden a las derivadas parciales de una función F chiquita de R3 en R. Es lo que se llama un campo gradiente, es el gradiente de una F chiquita. ¿Bien? En el caso en que tengas la suerte de que la fuerza F viene dada por el gradiente de la F chiquita, entonces el trabajo solo depende de la posición inicial de la partícula y de la posición final de la partícula. Y si quieren lenguaje físico, F es la fuerza y la F chiquita, de la cual es el gradiente, se llama el potencial. Julio, sí. Acá el último paso es literalmente teorema fundamental del cálculo en una variable, ¿no? Sí. El último paso es teorema fundamental del cálculo en una variable. Es decir, que la primitiva de la derivada respecto de t de f compuesto con sigma es f compuesto con sigma. Sí, el teorema fundamental del cálculo en una variable, efectivamente. Y f compuesto con sigma de t es una función de R en R, es una función de una variable. ¿Sí? Good. Muy bien. Profe, Sí. me perdí cuando sacás el gradiente. ¿Qué es lo que hiciste ahí? Cuando saqué qué gradiente. Abajo, cuando sacás el triangulito. ¿Acá? Sí, entre esos dos pasos. De ahí a ahí, regla de la cadena. Yo digo, ¿cuánto vale la derivada respecto de t de la composición f compuesto con sigma en t? Si querés hacer regla de la cadena para calcular esta derivada, ¿qué tenés que hacer? Tenés que derivar la f evaluada en sigma de t por la derivada de sigma, ¿cierto? Sí. Bueno, esto es el gradiente de f en sigma de t, producto interno con sigma prima. Es aplicarle la regla de la cadena a esta composición. Ok. Bien. Muy bien. Vamos, último esfuerzo. Entonces, reparametricemos. ¿Qué quiero decir con reparametricemos? Tenemos lo siguiente. Tenemos una parametrización regular de una curva, dada por sigma de AB en la curva, parametrización regular de C, y ahora tenemos una función C1 con inversa C1 de un intervalo CD en un intervalo AB. Me faltan los dos puntitos adelante de la H. ¿Bien? Y supongamos que la derivada de esta H es distinta de 0 en todos los puntos. O sea que esto es, uno mide los tiempos con un reloj común, reloj Casio
común, en minutos seguros y no sé qué, y tengo el movimiento de la mosca en el intervalo 0,1. Pero viene otro, que es un marciano, y que mide los tiempos de otra manera, pero que me da una conversión de sus tiempos a los míos, y me dice, voy a medir los tiempos entre C y D, pero para cada tiempo que mida entre C y D, en el intervalo entre C y D, te va a corresponder uno solo en el intervalo 0,1. Esta asignación es una función C1 y tiene derivada no nula, entonces tiene una inversa, teorema de la función inversa, y la inversa también es derivable. Entonces, uno puede recorrer la misma curva, puede describir el mismo vuelo de la mosca, y esto lo vimos en alguna de las clases anteriores, con esta nueva parametrización, diciendo sigma tilde de la nueva variable S es sigma compuesto con h de S. H de S va del intervalo CD en AB, y después sigma va de AB en C. Entonces, esta nueva función, sigma moñito, sigma tilde, va del intervalo CD, sale del intervalo CD y va a la curva. Describe exactamente la misma curva, pero la describe de una manera diferente. Y resulta ser otra parametrización regular de la misma curva. ¿Puedo utilizar estas herramientas para averiguar lo que nos dejó de tarea de t cuadrado? Sí. Sí, sí, sí. Sí. Sí, esto te puede ayudar, sin ninguna duda. Profe, una pregunta. O sea, entiendo que sigma es parametrización de C. Sí. Sí. Pero H no necesariamente es parametrización de C, pero al No, aplicarle una... H H es una función. es función de intervalo en intervalo. Ok. La Entonces, composición, esta composición de dos funciones te da una nueva parametrización de la misma curva C. ok. Entonces, yo también podría agarrar otra función G y le aplico sigma y si sale todo bien, idealmente también me forma una parametrización de C. Sí, si sale O sea, todo no bien, lo que acabas necesariamente de las dos decir tienen que es, ser parametrización. si Listo. si tenés una función G de otro intervalo, que puede ser un intervalo alfa-beta, en el intervalo AB de clase C1 con derivada distinta de 0, bueno, esa nueva composición, sigma compuesta con G, te va a dar otra parametrización regular de la misma curva. Parametrizaciones regulares de la misma curva tenés, ¡puf!, infinitas. ¿Bien? Ok, sí, no, eso es, o sea, porque estaba Perdón, pensando Julio. si yo compongo una parametrización de C con otra parametrización de C, todas son parametrizaciones, es una reparametrización. Sí, es una Sí. parametrización Sí. de parametrizaciones de parametrizaciones de... todo va, todo está bien, siempre y cuando la porquería de función con la cual compongas sea C1 con derivada no nula. O si querés, sea Divino. C1 con inversa C1. Perdón, Julio. Perfecto. Gracias. Dale. Pregunta, paréntesis, digamos. ¿Está demostrado que hay infinitas parametrizaciones de una curva? Sí, claro. Para cada función h de un intervalo en AB que tenga derivada no nula, tenés otra parametrización diferente. Y todas son parametrizaciones regulares gracias a lo que hicimos en la primera clase, que calculamos la derivada de sigma prima y vimos que esta era una nueva función C1, porque es composición de funciones C1, es inyectiva, porque las dos, sigma y h, son cosas inyectivas, y además tiene derivada no nula, porque calculamos la derivada haciendo regla de la cadena, y es no nula, ¿por qué? Porque la derivada de h es no nula y la derivada de sigma también. Perfecto. Bueno, gracias. Más. Bien, bueno, a la lucha. Supongamos que uno reparametrizó. Eso quiere decir que tengo esta situación. Tengo una sigma original, una parametrización regular de la curva, y ahora la cambié a una sigma tilde, que es componer la anterior con una función h de un intervalo en otro. Y la h es una función regular que tiene derivada no nula. Y esto dice que tiene inversa y que la inversa también tiene derivada no nula. Muy bien. Ahora volvamos a lo de la clase anterior, clase del lunes,
que era tener una ρ chiquita, que es la densidad del alambre, y calculemos la integral sobre la curva de ρ. Si lo calculo usando la parametrización sigma, lo que tenía como definición era esta cuenta de acá, era la integral entre a y b de la función ρ en sigma de t por los palitos de sigma prima. ¿Bien? Bueno, pero ahora puedo tratar de hacer la misma cuenta y decir, quiero calcular esta integral de ρ a lo largo de la curva, esta misma, pero usando la otra parametrización, usando la parametrización que me construí o que me dio mi amiguito o que se inventó alguien, componiendo con una función HDS. Bueno, ¿qué cuenta tengo que hacer? Tengo que hacer la misma cuenta, solo que ahora tengo que poner el nuevo intervalo, porque esta parametrización sigma tilde sale del intervalo CD, esta sale del intervalo CD y recorre la curva. Entonces, la nueva parametrización, tengo que poner el nuevo intervalo CD, tengo que poner la ρ evaluada en la parametrización por los palitos del sigma tilde prima. Y como la nueva parametrización tiene función ds, tengo que integrar esto de ds. ¿Cierto? Eso quiere decir, si alguien mide la densidad del alambre describiendo el alambre con la parametrización sigma, va a encontrar este número. En cambio, si alguien mide la densidad, la masa total del alambre con la parametrización sigma tilde, va a encontrar este otro número. Y en principio uno puede pensar, estos dos números, ¿serán el mismo o serán distintos? ¿Qué es lo que uno hace para tratar de saber si son el mismo o son distintos? Lo que dice es, muy bien, tengo una función HDS, a HDS lo llamo T y cambio variables. ¿Qué queda si uno cambia variables? Si uno cambia variables, lo que queda es la ρ en sigma de HDS por sigma prima de S, los palitos que son estos, por la H' de S de ds, y eso es justamente igual a lo que tengo arriba, y no depende de si la H es creciente o decreciente, no me importa el signo porque tengo los palitos de sigma prima, estas dos integrales son iguales. Y eso es súper razonable o súper esperable si uno lo piensa como la longitud. Si la ρ fuera igual a 1, idénticamente 1, lo que estamos calculando es la longitud de la curva. La integral entre a y b de los palitos de sigma prima era la longitud de la curva. Y la integral entre c y d de los palitos de sigma tilde prima es la longitud de la curva. Ahora, la curva es el mismo conjunto de puntos en R3. Entonces, uno espera, y tiene toda la gloria, de que tenga la misma longitud, la recorra como la recorra. ¿Y eso qué quiere decir? Quiere decir que el autito que va de Buenos Aires a Mar del Plata recorre los mismos 400 kilómetros, así los haga a 100 kilómetros por hora, o así los haga a 300 kilómetros por hora, o así los haga de Buenos Aires a Mar del Plata o de Mar del Plata a Buenos Aires. No importa cómo recorra la curva, siempre y cuando tenga una parametrización regular, esta cuenta, esta integral de una función escalar sobre la curva, no cambia y no depende de la parametrización elegida, no depende de la orientación. Siempre me va a dar el mismo número. Este número calculado así o este número calculado así siempre da la misma cantidad. Siempre da los mismos 300 kilómetros de longitud o siempre da la misma cantidad de alambre, porque la masa total del alambre es la misma, o da la misma distancia o da la misma cantidad de puntos del Pac-Man. Cuando comí pelotitas del Pac-Man, si recorrí así y me comí estas, me da lo mismo que si puse la cámara al revés y comí al revés. Porque la cantidad de puntos por los cuales pasé, o el valor de los puntos por los cuales pasa la curva, es el mismo. ¿Bien? Las pelotitas que me comí son las mismas. Julio, Ahora, entre la segunda ecuación y la tercera, lo que tuviste que hacer es regla de la cadena, ¿no? Sí. Entre esta y esta, lo único que hice fue regla de la cadena con sigma tilde prima y escribir sigma moñito S como sigma de HDS, que es lo que tenía acá. Esta es mi sigma.
No me deja pintar. Máquina infernal. No. Bueno, la sigma con moñito es la sigma compuesto con HDS. En esta situación estoy calculando con dos parametrizaciones distintas, sigma y sigma moñito, la misma integral. Bueno, si calculás con dos parametrizaciones distintas la misma integral y tenés la integral de una función escalar, de una ρ, el número que te da es exactamente el mismo. Esta y esta son iguales. Eso se dice a veces que la integral de una función escalar a lo largo de la curva no depende de la parametrización. Si vos reparametrizás de cualquier otra manera que quieras reparametrizar la misma, te va a dar de vuelta el mismo número. Y eso está bien, si lo pienso, si me pongo a pensar en la longitud de la curva, está claro que está bien, ¿no? Porque la longitud de la curva es la misma, la describa como la describa, porque el conjunto de puntos de R3, que son la curva, es el mismo conjunto de puntos. Si tenían longitud 8, van a seguir teniendo longitud 8. Si voy de Buenos Aires a Mar del Plata, no me importa cómo fui, siempre voy a recorrer los mismos 400 kilómetros. Y me da lo mismo si voy de Buenos Aires a Mar del Plata que si voy de Mar del Plata a Buenos Aires. Si recorro la misma ruta 2, para adelante o para atrás, siempre recorrí 400 kilómetros, porque me fui 400 kilómetros más lejos, 400 kilómetros, y no me importa cómo la recorrí. Si agarré un pedazo de alambre, lo retorcí y formé un resorte, y la densidad del resorte en cada punto viene dada por la función ρ, bueno, la masa total del resorte es la misma si yo lo construí doblando el alambre así o doblando el alambre al revés. Porque el resorte es el mismo y tiene la misma densidad en cada punto. Entonces, no me importa cómo lo construí, no me importa cómo recorrí o cómo describí el conjunto de puntos de R3 que me interesa, siempre el número que me queda va a ser el mismo. ¿Correcto? Sí, perdón si esta pregunta es larga, le pido disculpas a mis compañeros. Si yo tengo una recta de Buenos Aires a Mar del Plata y mi ρ es la cantidad de rayitas que hay en la, como el Pac-Man, digamos. ρ es mi función que me dice cuántas rayitas de ruta. Sí. En cada punto de la ruta tenés un valor distinto. Exacto, bueno. Y mi función sigma de t es esta recta parametrizada. ¿Sí? Y mi sigma prima de t Moñito. es la velocidad del auto. Velocidad del auto, sigma prima, sí, perdón. ¿Qué significa que yo agarre otra parametrización, pero ahora vista con la velocidad de un caracol? ¿Cómo paso del auto al caracol? Esa composición es la que... Pasás del auto al caracol cambiando con una función h, que te dice tus nuevos tiempos, cuáles son en los tiempos antiguos. Suponete que si vas de Buenos Aires a Mar del Plata a 100 kilómetros por hora, tenés tu función esta, tu cosa es, si vas en línea recta completa, es como 100 por t. Ok. 100 por t, 0, ponele, para recorrer solo en vertical, en horizontal. Ahora, agarrá una h que sea dividir por 2. H de S, lo único que es S sobre 2. O sea que S es 2t. Perfecto. En lugar de tener 100 por t, vas a tener 50 por S. Y tu intervalo va a tener que ser el doble de largo. Porque si vas a recorrer la misma cosa 50 kilómetros por hora, bueno, vas a tardar el doble de tiempo. Pero vas a tardar el doble de tiempo en S, no en T. Claro, al aplicar HDS, vuelvo a los T originales que yo tenía. Eso mismo. ¿Sí? Ok. O al revés, si querés con H a la -1, volvés a los S originales que vos tenés, o volvés a los S que tenés. Esto es una persona humana. Yo mido mis tiempos con el teléfono, y mi teléfono tiene un cronómetro que mide los tiempos en segundos, minutos, segundos, horas. Ahora aparece un marciano
y me dice con el posavasos, este posavasos de corcho, voy a medir el tiempo distinto y te lo voy a medir en S segundos, y el marciano tiene 2 antenitas y dice voy a medir en S segundos. Pero el marciano no es tan malo, me da la conversión y me dice, para pasar de tus tiempos en segundos a mis tiempos en S, usa la función H. Y me dice cómo cambiar de uno a otro. Multiplicar por 2 el tiempo, por ejemplo, si ellos usan esa escala. Multiplicar por 2 el tiempo si el marciano usó esa escala, o hacer cualquier otra cosa tal que sea una función C1 con derivada no nula. Puede hacer cualquier cosa el pobre hombre. Entonces, si hace eso, lo que podríamos decir es, yo voy a medir la distancia de Buenos Aires a Mar del Plata, o voy a medir la cantidad de puntitos que me dio el Pac-Man total, de acuerdo a mis tiempos, porque yo lo describo así, porque yo usé T. Y viene el otro tipo y me dice, no, no, Julio, no, en vez de usar T, voy a usar S. Yo lo mido distinto, lo uso S. Bueno, no me importa lo que hagas, el número que te va a dar al final es el mismo. Y eso está bien, porque la longitud de los puntos, la longitud de la curva, solo depende de los puntos en R3. Yo tengo una curva en R3, la forma que tengo de describir esa curva o de contarle esa curva a otra persona es darle la función sigma. Pero la curva en sí, el conjunto de puntos de R3 que recorrió la mosca, o que recorrió el auto, o que recorrió lo que sea, es el mismo. Y es el mismo si los recorrí más rápido, más lento, si los recorrí de adelante para atrás, de atrás para adelante. Si el conjunto de puntos de R3 es el mismo, su longitud quiero que sea la misma. Si no, estoy haciendo desastres. ¿Bien? Está clarísimo, gracias. Esta cuenta, que es una cuenta importante en la vida, dice lo que uno definió como longitud de la curva o como integral de la función escalar a lo largo de la curva, que lo definimos como esta integral de acá, en realidad no es un delirio, es una cosa perfectamente razonable. ¿Por qué? Porque si me das otra parametrización regular, o si me das una reparametrización de la parametrización anterior, bueno, esto no cambia, vas a seguir obteniendo lo mismo, a tener el mismo número, está bien. Eso es lo que uno quiere y lo que uno espera. Pregunta, y eso es parte de que estoy multiplicando por la rapidez, ¿no? O sea... Sí, claramente. Si no multiplico por los palitos de sigma prima, estoy en problemas y eso es lo que vas a ver ahora. Y ahora era algo que te había preguntado antes. ¿Por qué acá no depende de que con la rapidez con la que la recorro, pero sí la dirección? ¿Acá, en esta? Y ahora lo vamos a ver. Justamente, ahora quiero hacer la misma cuenta, pero para calcular el trabajo. Si tengo un campo de fuerzas ahora, una función f grande de R3 en R3, f grande definida sobre la curva que está en R3, entonces si calculo con sigma, lo que voy a tener es la integral entre A y B del campo en sigma de t por sigma prima. Esa es mi definición de trabajo. Ahora puedo tratar de calcular con la otra parametrización, con la sigma tilde, que era la sigma compuesto con h. ¿Qué me queda? Me queda la integral en el nuevo intervalo entre C y D, de la f de la sigma moñito por sigma prima moñito. La cuenta es la misma. Ahora, ¿quién era sigma moñito? Es sigma compuesto con h. ¿Quién era sigma prima? Sigma moñito prima es regla de la cadena, tengo que calcular sigma prima en h sin derivar por h prima. Muy bien, si ahora quiero saber si estas dos integrales son iguales, ¿qué es lo que tengo que hacer? Lo que tengo que hacer es usar el teorema del cambio de variables y decir que h de s lo llamo t. Si cambio de variables, para pasar de esta integral real a esta integral real diciendo que h de s es igual a t, lo que me doy cuenta es que son iguales, vale el teorema del cambio de variables, solo cuando h' es positiva. Y si h' es negativa, esta es igual a menos la otra. Porque lo que me falta acá es lo que tenía de este lado, que era el módulo de h', ese es el que me salva. Ese es el que se come el signo menos que no aparece, y que en este caso sí aparece. Entonces, estas dos integrales son iguales si y solamente si la h' que uno usó para componer, para conseguir la nueva parametrización, es positiva. Si la h' es positiva, estas dos parametrizaciones, sigma tilde y sigma, preservan la orientación, tienen la misma orientación de la curva. Y si no,
si la H' es negativa, estas dos parametrizaciones de la curva invierten la orientación. Una tiene la orientación opuesta a la otra, y entonces lo que sale al hacer la cuenta es que esta integral calculada de esta manera es menos esta integral calculada de la otra. Es menos la otra. Entonces, el trabajo sí depende de la orientación elegida y sí depende de la parametrización que uno tome. Si la parametrización respeta la orientación que le di a la curva, está todo bien, queda con más. Pero si la nueva parametrización invierte la orientación que le di a la curva, entonces no pasa nada, no es grave, pero me da menos, me da negativo. Y eso es súper razonable si lo piensan desde el punto de vista del trabajo de la fuerza sobre la trayectoria del viento sobre el barquito. Si pienso en el viento sobre el barquito y la curva sigma va de Buenos Aires a Mar del Plata y H' es positivo, sigo yendo de Buenos Aires a Montevideo. Pero si el H' es negativo, lo que hice fue darlo vuelta y entonces vengo de Montevideo a Buenos Aires. ¿Bien? Una pregunta. Dale. Eso quiere decir que es el mismo valor, pero con signo opuesto nada más. Sí, exactamente. Una es menos la otra. Eso quiere decir esta integral entre C y D. ¿Dónde está la integral entre C y D? Esta integral entre C y D de la F en sigma tilde multiplicado por sigma tilde prima es menos esta integral. O son iguales, o estas dos integrales son iguales, o es una igual a menos la otra. O las dos dan 5, o esta da 5, pero esta da menos 5. ¿Bien? ¿Y de qué depende eso? Eso depende de si la parametrización recorre la curva con la misma orientación o la da vuelta, o la invierte. ¿Y en qué parte entonces me independizo de la rapidez? O sea, porque acá, o sea, con la velocidad con la que recorro la curva. Sí, si la H' fuera positiva, esta integral es la misma que esta. Porque ahí puedo usar el teorema del cambio de variables tranquilamente. Ahora, si la H' es negativa, ahora el cambiar de variables no te va, te salta un menos adelante, porque justamente no tenés el módulo de H'. ¿Bien? Y eso me independiza de Entonces la no es velocidad a la que que es una menos recorro. la otra. Perdón. No entendí, perdón. No, que lo diga. Y eso me independiza de la velocidad a la que recorro. O sea, si voy el doble de rápido de acá a un punto. Siempre y cuando la recorras en el mismo sentido. ¿Y eso qué quiere decir? Siempre y cuando la recorras preservando la orientación. Ok. Eso es entonces... la fuerza que hace el viento para ir de Buenos Aires a Colonia hace trabajo positivo para ir de Buenos Aires a Colonia porque ayuda en mi dirección, o si le doy vuelta a la cosa y voy de Colonia a Buenos Aires, esa misma fuerza entorpece la historia. Y en cuanto lo entorpece exactamente en la misma cantidad que lo favoreció antes. Una es menos la otra, pero el número es el mismo. Lo único que salta es un signo más o un signo menos. Y ese signo más o ese signo menos depende de la orientación que le di a la curva. ¿Bien? Pero, ¿puedo hacer una pregunta? Sí. Perdón. Dale. Sí, ok. El menos, entonces, o sea, queda, no me sale cómo explicarlo. El menos entonces queda enfrente del H y entonces queda una por la otra con un menos adelante. Sí, sí. Entonces, esencialmente, y puedo sacar ese menos, ¿no? Porque como es esto por propiedades de la integral, entonces me queda que la integral son iguales, digamos, en módulo, pero no en signo. Exactamente. Eso Okay. mismo. No, porque entendí, menos la otra era que se iban a terminar restando, entonces... No. Es el mismo número, pero cambiado de signo. Igual es el módulo con el signo opuesto. Listo, ok. Gracias. Si esta cuenta te dio 10 y la H' es negativa, la cuenta de abajo te va a dar menos 10. Ok, gracias. Y lo que te está pasando es que estás recorriendo el mismo conjunto de puntos de R3, pero lo estás recorriendo de atrás para adelante o de adelante para atrás.
Y entonces el trabajo que No, hace es una que desde fuerza... un punto de vista físico no tenía sentido que me dijeras, che, el trabajo, o sea, desde un punto de vista físico no tenía sentido que me dijeras, cuando voy para el otro lado tengo que restar dos cosas en lugar de que me dé exactamente lo mismo, pero con otro signo. Eso. No, Por no eso tengo me nada. mareé. Tengo que cambiarle el signo del resultado que me da. Y justamente desde el punto de vista físico, si quieren, el trabajo que hace la fuerza a lo largo de la trayectoria depende de cómo recorriste la trayectoria. De si vas de adelante para atrás o de atrás para adelante. Y si vas de adelante para atrás, el trabajo va a ser una cosa, pero de atrás para adelante va a ser menos esa cosa. Lo único que cambia es el signo. ¿Bien? Sí, bien. Ah, ya pasamos a degustación francesa. Pero, ¿y los ñoquis? El 29. El 20. El 29. No estamos 29, estamos 31. ¿Y qué? 31 de degustación. Ahora ya entramos en una cosa más refinada. Empezamos con pasta común, raviole con tuco. Seguimos con ñoquis, que tampoco es muy refinado, pero que están buenísimos. Y No, ahora ya caseros están bien hechos los ñoquis. Están fuimos buenos. a una cosa mucho más francesa. O suiza, si quieren. Cuando terminemos la cursada tendrías que hacer un mesón así enorme lleno de asado. Puede ser, quién sabe. Profe, Dime, digan. el problema del signo en la reparametrización es solo por por el H o porque en realidad el producto me está comiendo esa cancelación que yo hago de los dos módulos de sigma tilde. Vio que es F evaluado en sigma de t por barrita sigma de t, perdón, por sigma de t sobre el módulo de sigma de t por el módulo de sigma de t. Sí, no, pero eso está bien, esa simplificación está perfectamente bien porque la sigma prima y la sigma tilde prima, cualquiera de las dos es distinta de cero. ¿Dónde estoy? Acá. Esta, decís vos, está todo bien. Si lo haces con sigma prima o lo haces con sigma tilde, te da lo mismo, podés cancelar igual. Ok, pero ahí puedo tener un valor negativo de mi trabajo. Si mi velocidad está... Si apunta o sea, para el otro lado. Claro, claro. si este apunta para el otro lado, vas a tener un valor negativo, vas a tener menos el valor anterior. Ah, perfecto. Y abajo voy a tener uno positivo si H era opuesto a... La composición era negativa. El que apunten para el mismo lado o para lados distintos depende del signo de H'. ¿Dónde perfecto. está? ¿Dónde está? Lo perdí. ¿Dónde está? Acá. Por ejemplo, si yo tengo alguna relación que es 1 sobre x cuadrado en esa h y tenga que derivar h y me dé menos un medio de x cuadrado, ahí voy a tener un problema. No, no vas a tener ningún problema. Lo único que vas a tener es tener que tener la conciencia o tenés que tener el... Tenés que tener que me va a dar signo distinto. De estar recorriendo la curva en el sentido que vos querés. Y si recorriste la curva en el otro sentido, en el sentido opuesto, no tenés que tirar todo y volver a empezar. Lo único que tenés que hacer es decir, recorrí la curva en el sentido al revés, le calzo un menos adelante y está todo bien. No perdí nada. Esto lo que dice es, nunca hay que tirar la cuenta anterior. La cuenta anterior está bien. Está bien, ¿qué quiere decir? La cuenta anterior la hice y me dio un resultado, pero ese resultado es el verdadero trabajo de la fuerza a lo largo de la curva solo cuando preservo la orientación. Pero si invertí la orientación, no tengo que tirar la parametrización, buscarme otra parametrización y volver a empezar a hacer toda la cuenta de nuevo. No vale la pena, lo único que tengo que hacer es calzarle un menos adelante y está todo bien. Feliz. Pero tengo que tener mucho cuidado con que la parametrización que yo uso preserva la orientación o la invierte y no me da lo mismo para calcular una f grande. La integral de una f grande a lo largo de la curva depende de la orientación que le diste a la curva. La integral de una ρ chiquita o de una f chiquita de una función escalar, ahí sí, no depende. Entonces cualquier parametrización que me des, me da lo mismo. Dale para adelante. Acá, cualquier parametrización que me des, en principio no me da lo mismo.
pero la única diferencia es un más o un menos. O sea que si usé una parametrización que no respetaba la orientación correcta, bueno, no es que me voy a tirar por la ventana, simplemente le voy a calzar un menos adelante y listo. Pero me tengo que acordar siempre y tener conciencia perfecta de cuándo es el más y cuándo es el menos. ¿Bien? Sí, profe, ahí eso me confunde un poco con la orientación, por el tema de que el rango siempre es creciente, digamos, de C a D, digamos, o de A a B. Ahora, el intervalo siempre es creciente. Esto va del intervalo 0,1 en el intervalo correcto. 0,1. Sí, eso quise decir, pero bueno, siempre es creciente. Agarrar la función t del intervalo 0,1 en el intervalo 0,1, eso es creciente. ¿Bien? Y es una biyección C1 con derivada no nula del intervalo 0,1 en el intervalo 0,1. Ahora, agarrar la siguiente función. En vez de h de s igual a s, yo pongo h de s igual a 1 menos s. 1 menos s también va del intervalo 0,1 en el intervalo 0,1. Y en lugar de ser la recta que crece, es la recta que decrece. ¿Tiene derivada no nula? Por supuesto, tiene derivada no nula. En lugar de tener derivada 1, tiene derivada menos 1 en todos los puntos. ¿Bien? Sí, 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 pero yo digo en realidad a la pregunta de que cuando uno hace, digamos, me confunde un poco el ejemplo del barquito, digamos, uno en realidad está cambiando los extremos de la integración como tal, porque si yo salgo de Buenos Aires a Colonia y después vuelvo, en realidad es como que estoy cambiando los extremos, ¿no? Estás haciendo mucho más que cambiando los extremos. Estás haciendo más que cambiando los extremos, estás cambiando todos los puntos intermedios por los cuales pasaste. Los puntos son los mismos, pero los estás recorriendo en otro orden. Los estás recorriendo de arriba para abajo, de abajo para arriba. Claro, pero en ese caso no tendría que ser entre D y C, los extremos de dirección, o los límites de integración. Mirá la función h. Esta función h, te dije, h de s igual a s. El primero va al primero, el último va al último, porque es creciente. Sí. Ahora, agarrá del mismo intervalo 0,1. En el mismo intervalo 0,1, h de s igual a 1 menos s. 1 menos s es decreciente, pero el primero, que es 0, va a parar al último y el último va a parar al primero. Claro. Porque es decreciente. ¿Está bien? Sí, sí, gracias. Good. O sea, en el ejemplo del marciano, sería que cuando nosotros contamos 1, 2, 3, ellos cuentan 3, 2, 1. Ponele. Sí, sí, ponele. Ok. Pueden, claro, miden el tiempo al revés. Ponen el recorrido del barquito, lo filman y te lo pasan en cámara para atrás. ¿Bien? Sí, sí. Pero no es necesariamente eso, pueden hacerlo como ellos quieran, digamos. La h es cualquiera, la que sea, con tal de que sea C1 con derivada no nula. Y funciones así hay montones. Formas de recorrer una curva, hay montones. Hay un montón de formas así, muchísimas, todas, diría yo. A todas. ¿Bien? Muy bien. Bueno, los abandono, ya que son las 2 de la tarde, los abandono hasta el lunes. Dura vida, muy felices Pascuas, pásenlo bien, tenemos fin de semana largo, así que a disfrutar todo lo que se pueda y a cuidarse mucho en el fin de semana largo. Gracias, gracias. Buen fin de, nos veremos el lunes. Sí, nos vemos lunes, gente. Chao, gracias. Pásenlo muy bien. Chau, chau.